y le doy la bienvenida a Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de Bolivia. Adriana, bienvenida a este Piedra, Papel y Tinta. Adriana se encuentra en Santa Cruz. Adriana, ¿estamos bien con el audio? ¿Nos escuchamos? ¿Nos vemos? Bienvenida. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo cordial a usted, a Vladimir y al equipo de La Razón y, por supuesto, a toda la audiencia. Gracias, Adriana. También la bienvenida y el abrazo, deseando salud y bienestar a Vladimir Peña. Lo mismo a Adriana. Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz, está también en Santa Cruz. Vladimir, bienvenido. Nos escuchamos, nos vemos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Claudia. También saludos a Adriana y a todos en este nuevo año que empieza el país tan turbulentamente. De acuerdo, turbulencia en el país y una turbulencia preocupante cada vez que hablamos de los ámbitos ligados a la justicia. Resulta que el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma como gobernador de manera inmediata, mientras el gobernador Luis Fernando Camacho esté detenido, reitero, en Chonchocoro, en la sede de gobierno. La Sala Constitucional Cuarta emite esta sentencia 1021/2023, el 29 de diciembre, ordenando esta suplencia temporal. La decisión proviene de la revisión de la resolución 29 del 2023, también de febrero, presentado dentro de una acción de cumplimiento por Raquel Valencia, Hugo Valverde y Susana Vaca, asambleístas de la región. Lo dejo ahí como una breve introducción para que analicemos y veamos escenarios en este ajedrez político, pero también en un tablero legal donde tenemos que asumir el cumplimiento de la ley y ver la jerarquía de la normativa. Comenzamos, Vladimir, con la interpretación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué correspondería? ¿Y cuáles serían los escenarios? Dos elementos previos, ¿no?, a la sentencia. Si bien la sentencia como tal, por los efectos que tiene y lo que ha causado en el país, pone de relieve la crisis en la gobernación de Santa Cruz, considero que esta no hay que analizarla sin previamente recordar la detención arbitraria del gobernador Camacho, por un lado, y segundo, la falta de capacidad política de los dirigentes de Creemos, de las autoridades de la gobernación, para resolver una crisis que es extendida, que es profunda, que no se origina con la detención del gobernador, sino que viene ya de larga data. Yo he recopilado 4 o 5 momentos, desde la primera aprobación de la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental, a los días que asumió el señor Camacho, que buscaba rebajarle las atribuciones al vicegobernador, después aquel episodio en septiembre del 2021, cuando saluda al presidente y se dan los primeros calificativos de traidor al vicegobernador, después el decreto 373. Entonces, ha habido durante todos estos 2 años y medio y más ya de mandato de Camacho, diferentes momentos de tensión que han demostrado una falta de armonía entre el binomio. Entonces, esto ha aprovechado el movimiento al socialismo. Yo digo una gran paradoja. El MAS, que es el partido antiautonomía, que hizo campaña contra la autonomía, que hizo campaña contra el estatuto, que no lo bajaba de estatuto trucho ilegal, que nos enjuició a los autonomistas. Yo tengo todavía un par de juicios de aquella época que sufro sobre mis bienes. Todo eso le ha dado oportunidad, la falta de inteligencia de Creemos, de resolver un problema internamente al movimiento al socialismo, para que se lave la cara por un lado y para que acuda a la justicia y haya este fallo. De todas maneras, considero que hay todavía una oportunidad para resolver esta crisis y todavía está en manos de las 3 principales autoridades. Hablo del gobernador, del vicegobernador y del presidente de la Asamblea. Esperemos no llegar nuevamente a esto tan crítico en el país, de criminalizar la política, ¿no?, de estar persiguiendo unos a otros. Yo considero que hay que sacar la política de los tribunales y hay que devolverla a los parlamentos, pero desgraciadamente en Santa Cruz, en nuestra gobernación, se ha demostrado inmadurez y hemos llegado a un nivel de crisis profunda precisamente por la falta de entendimiento y de responsabilidad para actuar de nuestras principales autoridades. A lo que menciona Vladimir, esta crisis política dentro de Creemos, pero hay también crisis en las otras fuerzas políticas. Hay que sumarle la crisis institucional y sobre esto quisiera también recibir la lectura de Adriana Salvatierra.
Mira, yo, a ver, creo que coincido en parte con trasladar el debate a un contexto y a unos antecedentes previos. Sumaría un contexto, y es que lo último que ha sucedido y en qué contexto surge esta disposición del Tribunal Constitucional de habilitar al vicegobernador como gobernador en ejercicio, es en un contexto de judicialización de la política, donde hay un encumbramiento del órgano judicial por encima de los otros poderes del Estado, pero con la particularidad de que cuenta con la anuencia del órgano ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? Primero, no olvidemos que en 3 ocasiones de forma sistemática el Tribunal Constitucional, desde una sala constitucional en el Beni, luego por una acción de inconstitucionalidad abstracta resuelta por la sala plena del Tribunal Constitucional y luego por una consulta normativa, en 3 ocasiones a lo largo del 2023 suspendieron los procesos de preselección de la Asamblea Legislativa. Y no solamente eso, una sala constitucional con 2 vocales fue el que impidió que se continúen realizando procesos de fiscalización y suspendió las interpelaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo una sala constitucional puede disponer, suspender las atribuciones de más de 130 parlamentarios y 36 senadores? Y por otro lado, o sea, también vemos que ha existido un antecedente previo, y por eso creo que allí viene la diferencia que realizó Evo Morales en su programa de Radio Causa Chuncoca, donde decía, oigan, no es el MAS. El MAS quería que se hagan elecciones judiciales, el MAS cuestionó que se quite las facultades de la atribución de la interpelación de la Asamblea Legislativa, el MAS promovió de forma sistemática normativas para llevar adelante las elecciones judiciales, y quienes impidieron esto fueron los miembros actuales del órgano ejecutivo. Entonces ahí viene la diferencia y el cuestionamiento de Evo Morales, y con esto conecto, de decir, ocurre esto en un contexto político donde existe un encumbramiento del órgano judicial, donde existe una anuencia del órgano ejecutivo para promover una ilegal e ilegítima autoprórroga del órgano judicial en desmedro de los otros órganos del Estado, pero que en el fondo contribuye a organizar un escenario político electoral favorable a quienes en este momento están en el órgano ejecutivo. La dirección del movimiento al socialismo, y particularmente Evo Morales, no tiene absolutamente nada que ver con este proceso de llevar adelante o no ante la justicia esa decisión de quién asume la vicegobernación. O sea, eso lo tiene que resolver Santa Cruz. Pero la principal observación además pasa porque dicen, el MAS utiliza la justicia. El MAS en su dirección nacional está siendo víctima también de esta justicia autoprorrogada. Y creo que ahí corresponde realizar una diferencia pertinente. Y sobre lo que está sucediendo en Santa Cruz, me quedo con Adriana para un poquito conocer su postura sobre lo que se ha determinado. ¿Cuál es la ley paraguas? ¿Cuál es la norma que debería estar debajo de ese paraguas? Y finalmente los escenarios frente a esta crisis que es institucional, que es política, donde tendría que estar finalmente el gobernador Camacho y dónde tendría que estar el vicegobernador Aguilera. ¿Cuáles serían sus posiciones? Comienzo con Adriana. Mire, yo creo que en ese contexto, donde hay una judicialización de la política, donde se instrumentaliza la justicia para dirimir los escenarios políticos del país y también los escenarios políticos dentro del MAS, hay discusiones que se tienen que dar. 2 puntos aparte, la situación de Santa Cruz. Creo que al momento de definir cuál es la situación de la gobernación de Santa Cruz, por supuesto que se toma en cuenta el estatuto departamental, la ley que también se presume su constitucionalidad y que fue emitida antes de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y por otro lado también el tribunal. ¿Dónde se debe determinar la definición de todo esto? Es en la Asamblea Legislativa Departamental también. Porque no es solamente que un órgano del Estado puede disponer quién asume o no determinada competencia, sino que los escenarios democráticos, así como decíamos el 2019, donde se debió resolver la crisis del 2019 era en la Asamblea Legislativa, no a través de una Asamblea Legislativa vacía, sino a través de la discusión democrática de los representantes electos en el Parlamento por el pueblo. Asimismo, creo que es en la Asamblea Legislativa y a través de definiciones democráticas que se debe allanar este camino, tomando en cuenta el estatuto, la norma y por supuesto también el pronunciamiento del tribunal, que insisto, obedece a un contexto político de ordenamiento del escenario político nacional. Vladimir, ¿está de acuerdo con estas ideas que plantea Adriana?
Comparto básicamente la reflexión que hace Adriana sobre los dos males que adolece la política boliviana. Uno que es la politización de la justicia y además la judicialización de la política. Estos dos elementos se ven cuando los jueces terminan tomando decisiones de los políticos por la incapacidad de los políticos, por lo que sea, y cuando también se utiliza la justicia instrumentalmente para perseguir. Comparto plenamente aquella reflexión, pero lo que no estoy de acuerdo con Adriana es que parece que esto es nuevo, se inventó ayer, lo inventó Arce. No, es el modelo Evo Morales, es el modelo del movimiento al socialismo. Voy a poner tres antecedentes y que Adriana los conoce. El primero, Evo Morales utilizó la justicia para volver a una reelección cuando le pidió a la justicia interpretar una ley de aplicación normativa, la primera vez que transgredió la Constitución. Segundo, utilizaron la justicia para derrocar a 3 gobernadores y una veintena de alcaldes con una interpretación que después, años más tarde, la declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Pero mientras tanto derrocaron a 3 gobernadores y una veintena de alcaldes. Eso lo hizo también la justicia con la complicidad del poder político o la justicia al mando del poder político. Y tercero, no podemos abstraernos del hecho más grave para nuestra democracia, la interpretación judicial promovida por asambleístas del movimiento al socialismo, diputados y senadores que le pidieron al tribunal que interprete el artículo de la Constitución sobre la reelección para que sea un derecho humano. Entonces, este es el modelo García Linera, trampas envolventes, o Evo Morales, le meto nomás. Lo que ha salido, Arce es un buen alumno y además creo que está en el ADN del movimiento al socialismo. Entonces, no estamos viviendo una nueva etapa de judicialización. Lo que estamos viendo es una profundización por la desinteligencia. ¿Cuál es la única diferencia ahora? Que en el MAS hay 2 bloques. Es la única diferencia. Arce, como no tiene control en el Parlamento como lo tenía Evo, utiliza a esos jueces, ese modelo que le dejó Evo. Además, los mismos jueces que le dejó Evo no son otros, los utiliza para amordazar al Parlamento. Comparto plenamente, eso es inaudito en una democracia, que los jueces le prohíban a los parlamentarios fiscalizar, no se da en ninguna parte del mundo, o que los jueces empiecen a tomar decisiones que los políticos no las toman. Entonces, comparto aquello, pero insisto en que esto viene de hace mucho tiempo. Ahora, volviendo sobre Santa Cruz, yo creo que hay 3 salidas en Santa Cruz. Ninguna es buena, las 3 tienen sin duda matices, complejidades. La primera es estar como estar, desobedecer la sentencia del Constitucional, que el señor Camacho siga dirigiendo desde la cárcel mediante cartas nuestra autonomía mientras se va hundiendo nuestra gobernación. Creo que no es una salida que pueda ser estable por 2 años y algo más que le queda de mandato. La otra opción es, como algunos parlamentarios del MAS Creemos están forzando que el señor Aguilera renuncie para que esta discusión se traslade a la Asamblea Legislativa y sea un asambleísta el gobernador interino. Yo creo que eso sería el peor de todos los escenarios, sería agravar la crisis, extenderla al órgano legislativo, además de eso que se acabaría el discurso de los principios. Entonces estarían un tema de personas, el problema es persona, no es un tema de principios. Y la tercera que yo abogo e invoco que sea esta, es que el señor Camacho, el señor Aguilera y el señor Esbonco se pongan de acuerdo y le den una respuesta a Santa Cruz, porque así sea que tenga que seguir dirigiendo el señor Camacho, ya con este nivel de fractura va a ser imposible tener una gestión aceptable o regular, porque la gestión de la gobernación es pésima, y así asuma el señor Aguilera en estas condiciones, va a tener una asamblea en contra porque creemos va a votar en contra de él. Entonces, primero, están obligados moralmente a entenderse por el bien de la autonomía, y con la sentencia adiciono que están condenados a entenderse para evitar mayores perjuicios a Santa Cruz. Escuchando a Vladimir, no puedo evitar el pedir a mi equipo nuevamente la caricatura de Al-Azhar que está hoy en la edición papel de La Razón y también en nuestra página digital. Creo que hay que ponerle humor también a estas interpretaciones. Ahí está la caricatura de Al-Azhar, Adriana, Vladimir. No le vamos a quitar la genialidad a este artista, a este analista. Ahí está el gobernador Luis Fernando Camacho con estas cartas desde
Chonchocoro, las cartas del gobernador, y del otro lado está el vicegobernador cruceño Mario Aguilera con sus cartas también. Cada uno está jugando sus cartas y obviamente en medio está no solamente la crisis institucional, la crisis política, sino la inestabilidad para el departamento de Santa Cruz, que se merece, al igual que los otros en el país, más orden, más justicia, más claridad. Adriana. Yo creo que sí es la configuración de un escenario nuevo por dos elementos básicos. Y es que viene siendo una tendencia de carácter regional, tanto en Brasil, Ecuador y Argentina, donde se ha instrumentalizado la justicia para inhabilitar electoralmente a determinados actores políticos. Lula, en Brasil, su primera elección fue el 2003, 20 años después intenta participar, está habilitado constitucionalmente, pero en 2018 lo inhabilitaron a partir de la ejecución de una sentencia política. Después se demostró que existían diálogos entre el fiscal, el juez, operaciones comunicacionales que allanaron una sentencia calculada con un timing político preciso. En el caso de Cristina, por ejemplo, se demostró una coordinación entre uno de los medios de comunicación más importantes en el escándalo del agua escondido con operadores de justicia y operadores de la política argentina. En Ecuador sucede lo mismo, específicamente en el control del timing político para inhabilitar actores electorales. Eso no se había visto en el escenario político boliviano. Yo creo que nadie va a poder discutir algo en relación a la participación democrática del MAS. Y es que el MAS siempre ha apostado por allanar las diferencias políticas en el país a partir de la solución democrática que es irse a elecciones. Por eso es que Evo Morales, cuando resulta electo en el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo, en el 10º Congreso, sale de ahí y dice, vámonos a primarias. Y la respuesta que ha encontrado en coordinación con el órgano judicial, el órgano ejecutivo, ha sido promover una fake news donde se dice Evo Morales está inhabilitado para legitimar en la opinión pública la inhabilitación de un adversario electoral. Eso no ha sucedido, estimado Vladimir, en la situación política actual. Ni con Rubén, que fue un adversario frontal del gobierno, en ningún momento se le inhabilitó para participar en uno de los 3 procesos electorales en los que venció la gobernación sobre participación del MAS en Santa Cruz. Tampoco se hizo eso con Carlos Mesa, tampoco con Jorge Quiroga. Han sido adversarios políticos frontales al proyecto político del Movimiento al Socialismo, al liderazgo de Evo Morales, y en ningún momento se habló de la posibilidad de inhabilitar esas candidaturas. Esas prácticas antidemocráticas son una tendencia regional y se convierten y se configuran en un nuevo escenario político en nuestro país. Insisto, donde hay un encumbramiento del órgano judicial y donde lamentablemente este encumbramiento cuenta con la anuencia de quienes guardaron silencio y promovieron acciones políticas para impedir que la Asamblea Legislativa pueda hacer algo en contra de la autoprórroga que genera este tipo de acciones. Adriana, son las 12, nos tenemos que ir, pero Vladimir ha hecho un planteamiento concreto, un acuerdo entre Camacho, Aguilera y la Asamblea en Santa Cruz. ¿De acuerdo con este escenario, Adriana? Pero claro que sí, o sea, tiene que ser, no hay otra forma que no sea el diálogo político para zanjar las diferencias. Ahora, ¿cuál es el escenario de ese diálogo político? Un escenario intentó promoverlo el Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue fallido porque creo que eso se salía de la institucionalidad necesaria y son los actores políticos quienes ahora forman parte de la institucionalidad de la gobernación de Santa Cruz entre el Ejecutivo y el Legislativo los que tienen que resolver. Para mí, además, con una participación efectiva de la Asamblea Legislativa, porque no solamente en el MAS se votó en Santa Cruz se votó por Crepos, también se votó por el MAS. Y hay asambleístas del MAS y hay una bancada indígena que también tiene derecho no solamente a deliberar, sino también a decidir cuál va a ser el futuro de este departamento. Lo democrático es eso, y no cerrar la discusión a 3 representaciones de la misma fuerza política que no hacen la totalidad de la representación de Santa Cruz. Iniciamos así este año, este diálogo sobre esta crisis en Santa Cruz. Creo que hemos tenido 2 voces que nos aclaran y que garantizan además la pluralidad de este espacio. Gracias nuevamente a Adriana Salvatierra, expresidente del Senado de Bolivia, y a Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz. También la invitación a ambos a que puedan plantear reflexiones en nuestro suplemento El Animal Político.